Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al equipo de IMUCOR por haber confiado en mí para esta presentación. Yo os voy a hablar de la aplicación de diferentes técnicas y reactivos en el mundo de la inmunohematología. Y bueno, quizá os vaya a sorprender alguna de las cosas que os voy a contar, porque parecen básicas y rutinarias, pero os aseguro que todos los meses se lo tengo que explicar a los residentes porque no acaban de entender el test de Coombs, ¿vale? Entonces, empezamos... ¿Oh? Ahí, vale. Vamos a hacer un brevísimo repaso de cómo ha ido evolucionando la inmunohematología de la serie roja en los últimos 100 años. Como sabéis, todo el mundo de la inmunohematología prácticamente se remonta a los años 20 del siglo pasado y ahí se empezaron técnicas que básicamente se desarrollaban en el tubo. Y a mí me gusta siempre recalcar que el tubo sigue siendo el gold standard y la técnica de referencia, pero que es importante además conocerla bien para saber cómo ha evolucionado y las nuevas aplicaciones en otros soportes, cómo fueron diseñadas, cómo funcionan y las limitaciones que tienen todas esas técnicas. Bueno, pues tenemos técnicas de hemaglutinación directa, que son básicamente las que utilizamos para la determinación de los grupos ABO y RH. Tenemos la prueba de antiglobulina humana, que iremos un poquito más sobre ella, que es la técnica, digamos, princeps de la inmunohematología, que luego ha tenido pues, mejoras con la aparición de diferentes potenciadores para mejorar la reacción, del uso de diferentes enzimas proteolíticas para lo mismo. También hemos empleado y se siguen empleando muchas sustancias neutralizantes de grupos sanguíneos que ayudan pues, en esa identificación de anticuerpos, que es, digamos, la parte un poquito más compleja de la inmunohematología de la serie roja. Y las técnicas más nuevas son realmente aplicaciones de estas técnicas básicas. La hemaglutinación en microplacas, que al final y al cabo una placa de microtíter de 96 pocillos no son más que 96 mini tubos donde podemos realizar técnicas de hemaglutinación directa. Los test de antiglobulina en microplaca no fueron exitosos en el formato microplaca simplemente y se tuvieron que diseñar técnicas como la de inmovilización de hematíes en fase sólida para poder trasladar el test de antiglobulina indirecta a las microplacas. Esto data de los mediados de los 80, ya a finales de los 80 también aparecen las técnicas de centrifugación en columnas de gel o de microesferas de cristal, y lo más reciente, por lo menos aplicándolo en los servicios y centros de transfusión, son las técnicas de biología molecular para genotipado, secuenciación y profundizar más en el estudio y conocimiento de los grupos sanguíneos. Y luego una nueva generación de productos que son las recombinantes de proteínas recombinantes de grupos sanguíneos, pues que nos van a permitir una mejor identificación de algunos anticuerpos. Es una herramienta interesante. A mí siempre me gusta rendir homenaje a los genios que diseñaron una de las técnicas más importantes de la inmunohematología. Cuenta la historia, casi leyenda, de sus colegas de Cambridge que el doctor Robin Coombs tuvo una visión en el año 44, cuando venía un tren de guerra, de lo que visualizó lo que eran los hematíes unidos a los anticuerpos, y así tuvo la idea genial de cómo conseguir que anticuerpos que ellos llamaban incompletos poder producir aglutinados de hematíes y poder ver las reacciones, ¿no? Y bueno, pues este es el artículo original que Coombs y su grupo publicó en el año 45 en la revista Lancet, un New Test. Este es el comienzo realmente de la inmunohematología tal y como la conocemos. Y quiero hacer hincapié en esto, sigue siendo la técnica más importante de la inmunohematología. Y conviene conocerla muy bien, en profundidad, para poder entender todas las técnicas que emanaron de la técnica inicial en tubo.
porque muchas veces hay rechazo a tecnologías porque no se entienden. Y la inmovilización de Matíes en fase sólida tiene esa pega que la mayoría de la gente no la entiende y por tanto la rechaza. Espero que hoy, con mi pequeña contribución, podáis entenderla y podáis también, por tanto, tenerla en cuenta y utilizarla, porque es una magnífica herramienta, y más en los tiempos que corren, como explicará luego la doctora Solbes, con los nuevos anticuerpos monoclonales que nos inundan los bancos de sangre de nuevas interferencias, para lo cual no podemos desperdiciar ninguna técnica. Y, por supuesto, la técnica en tubo sigue siendo el gold estándar y hay que hacerla renacer un poco, ¿no? Bien, bueno, como sabéis, la antiglobulina que diseñó el doctor Coombs, con aquella idea eureka que tuvo en un tren, pues diseñaron cómo conseguir anticuerpos que fueran dirigidos contra las inmunoglobulinas humanas, por eso se llama suero antiglobulina humana. Tenemos la versión del test directo que va a determinar si hay una sensibilización in vivo de los hematíes, o tenemos el test indirecto que lo vamos a utilizar para averiguar si en el plasma de nuestros pacientes existen anticuerpos antígenos de grupo sanguíneo. Con lo cual, pues ponemos en contacto el suero con unas células conocidas, producimos ahí un tiempo de incubación con una serie de sustancias que ahora revisaremos y finalmente utilizaremos este suero antiglobulina que se va a unir a las globulinas, a los anticuerpos que estaban unidos a los hematíes, si es que había anticuerpos, y se va a producir el enrejado, el aglutinado. Ya más en detalle vamos a repasar, si no a conocer por primera vez, porque hay mucha gente que ya no conoce cómo se trabaja en tubo, porque el gel ha sido un uso común en este país y mucha gente realmente no entiende tampoco muy bien la tecnología en gel porque no conoce la técnica en tubo de la que procede, ¿no? Bueno, básicamente utilizamos un ratio de 2 volúmenes de suero o de plasma con un volumen de Matíes conocido, versión prueba cruzada, versión escrutinio. Utilizamos como potenciador, hoy en día la mayoría de los centros usan LIS, también se puede utilizar albúmina. Los que ya tenemos una edad utilizamos mucho la albúmina y sabemos que es un excelente potenciador, solo que el LIS tiene la ventaja de que reduce el tiempo de incubación a tan solo 15 minutos y esto es una gran ventaja. Bueno, después de esta incubación hay que lavar cuidadosamente esos tubos para eliminar todo el plasma y eliminar, por tanto, todas las inmunoglobulinas que están en el plasma que podrían neutralizar el suero antiglobulina cuando lo empleáramos si los lavados no son correctos. O sea, no lavamos porque somos muy limpios, sino con una finalidad que hay que entender. Finalmente, añadimos 1 o 2 gotas, dependiendo la técnica que empleemos, de suero antiglobulina. Normalmente trabajamos con un suero antiglobulina poliespecífico que tiene fracción IgG y fracción C3d, pero podemos también utilizar monoespecíficas IgG, todas las variantes que existen en el mercado. Bueno, después de centrifugar se disuelve, se suelta el aglutinado que queda en el fondo y se observa si hay aglutinación. Bueno, aquí veis una aglutinación en un tubo, en 2 no. Y finalmente, para probar que la antiglobulina estaba activa y que los negativos son negativos porque no hay anticuerpo, no porque haya fallado la antiglobulina, tenemos que utilizar una gota de hematíes sensibilizados con IgG, que son las famosas células control de Coombs, que finaliza el proceso y podemos decir que los tubos con reacción negativa es que en principio no tienen anticuerpos detectables. Bien, importantísimo conocer la técnica básica en tubo para poder entender el resto de las técnicas.
La siguiente en aparecer en el mundo de la inmunohematología fue la técnica de inmovilización de Matías en fase sólida. Es una estrategia que utiliza microplacas con las dos versiones que tienen las microplacas del sistema Capture. Tenemos las microplacas donde los estromas de los hematíes de fenotipo conocido vienen inmovilizados en las placas, o tenemos otra versión que son las placas Select, que vienen con un tratamiento que permite inmovilizar los hematíes que nosotros queramos fenotipar en fase de antiglobulina, o si queremos hacer pruebas cruzadas, podemos utilizar esas placas denominadas Select. El fundamento es muy elegante. Las células, los estromas de las células vienen inmovilizados, se utiliza una gota de plasma, 2 de Lis como potenciador. En el caso de que existan anticuerpos, se van a unir a sus antígenos correspondientes, cubriendo todos los estromas, y finalmente se utilizan unas células indicadoras que son las portadoras de la antiglobulina humana. Esta es la molécula de las células indicadoras Capture. Son células humanas del grupo 0 que están sensibilizadas con un suero antiglobulina humana monoclonal IgM de ratón que va dirigido contra las inmunoglobulinas de tipo IgG1, IgG2 e IgG3, pero no frente a la IgG4, que es una de las características más interesantes y más útiles que tiene este sistema. Volviendo atrás, volvemos a la diapositiva. Ya sabemos lo que son las células indicadoras y cómo funcionan. Si se ha producido esta unión antígeno-anticuerpo, a cada molécula de inmunoglobulina se van a unir los hematíes indicadores, y en una visión cenital de la placa pues vamos a ver que si hay una gran carga de anticuerpo se va a producir una distribución muy homogénea como un tapiz rojo. Si la cantidad de anticuerpos es menor, va a haber una serie de hematíes indicadores que no se van a unir porque no hay sitio, y vamos a tener un tapiz por una parte y unas pequeñas formaciones, acúmulos de hematíes, normalmente en forma de herradura, y si no ha habido reacción antígeno-anticuerpo, al centrifugar los hematíes indicadores se van al fondo. Esto no es un aglutinado, es un pelotón de hematíes, ¿vale? Y aquí vemos la equivalencia entre la gradación de la intensidad de las reacciones en el test de antiglobulina indirecto en tubo y su equivalente en el sistema Capture. ¿Veis? Las 4 cruces, que es la reacción más intensa, se verían como una manta de hematíes, 3 cruces, 2 cruces, es decir, todo lo que no sea una bola perfecta es porque hay alguna reacción positiva. Esto le otorga al sistema una altísima sensibilidad. Tengo que enfocar allí, a ver. Esto ha ido para atrás, a ver, para adelante. Ahora. Esta la hemos visto. Bien. El otro soporte técnico de la técnica de antiglobulina es la tecnología Angel, que es la más conocida en estos momentos en nuestro país, no así en Estados Unidos, donde se sigue utilizando el tubo de una forma muy mayoritaria. Bueno, la estrategia del gel, conocéis que son en cada tarjeta hay entre 6 y 8, dependiendo de la marca, microcolumnas, donde en la parte inferior el gel, en las tarjetas que son de antiglobulina humana, está combinado con la antiglobulina, y arriba tenemos esta cámara de reacción, que es donde vamos a colocar la capa de los hematíes y luego el plasma o el suero. Ahí es donde se va a producir la reacción antígeno-anticuerpo, y es precisamente porque no hay comunicación entre esta cámara y esta otra por la que esta técnica no precisa lavados.
lo cual lo hace muy cómodo y acorta mucho la técnica. Pero este es el motivo, porque al no haber contacto entre el plasma y el suero antiglobulina, pues no se puede consumir. Conocéis de sobra, no voy a insistir mucho cómo se ven las imágenes de los aglutinados en el sistema Angel, pero básicamente la estrategia de no lavado viene de ahí. Otra cosa que a veces se olvida, dice, no, es que en esta técnica no se utiliza un potenciador. Sí, sí que se utiliza un potenciador. Esos hematíes que vienen preparados del fabricante van resuspendidos en una solución que contiene LIS. Luego sí que utiliza LIS el sistema Angel. Es otra de las cosas que suelen preguntar los residentes porque no lo ven claro hasta que se lo explicas, claro. Bien, entonces vamos a pasar, a ver si ahora me ayuda un poco el... Vale, y un poco aquí tenemos un poco de resumen, cómo se vería una reacción positiva y una negativa en tubo, cómo se vería en gel y cómo se vería en la técnica de inmovilización de hematíes en fase sólida. Lo importante es entender cuál es el fundamento para entender las imágenes y hacer su valoración. Y un poco comparando las tres técnicas, pues vemos que todas utilizan células de escrutinio, que en tubo y en gel vienen en fase líquida, en cambio las células de escrutinio de fase sólida vienen desecadas o las fijamos nosotros a la superficie. Todas tienen su potenciador, todas se incuban, solamente hay una que no tiene lavado, que es la técnica en gel. Todas utilizan antiglobulina humana, pero que digamos es líquida o está inmersa, embebida en el gel, o en el caso de Capture pues utiliza unas células indicadoras que ya hemos revisado en cómo funcionan. Todas tienen una fase de centrifugación, tanto en gel como en el tubo vamos a observar un aglutinado, mientras que en la fase sólida vamos a observar hematíes adheridos al fondo de la microplaca. Y bueno, pues comparando su performance en cuanto a estabilidad y legibilidad de la reacción, pues la técnica en tubo tiene la pequeña desventaja de que solamente lo puede leer el que lo hace. Es difícil luego enseñársela a otra persona si no está en ese momento contigo, porque la reacción no es estable, no se puede observar pasado un tiempo. La de gel sí que es estable, se puede leer incluso días después, y la de fase sólida también es estable, porque sobre todo si la tenemos en sistema automatizado, pues existen las fotografías de las reacciones que las puedes guardar forever. Bien, en cuanto a la comparación, ¿cuál es el método óptimo? Hombre, lo ideal es tener más de una técnica. Recaer en una sola técnica es un grave error, porque sabemos que hay falsos positivos debidos precisamente a cada una de las técnicas. Al menos hay que tener dos. Yo recomiendo, por tanto, tener más de una. Y bueno, esto es un trabajo interesante de la doctora Maus, que todos la conocéis, y entonces habla de un trabajo que hizo en su centro de referencia de Texas, donde compara los resultados utilizando técnica en tubo, en gel y en fase sólida. Entonces concluye que la técnica más fiable para un centro de referencia es el tubo, que es el que menos anticuerpos ha dejado de detectar, pero que tienen que contar con todas las técnicas porque sobre todo los hospitales de referencia se las mandan con estudios realizados en diferentes técnicas y claro, esto nos pasa mucho a todos, que muchas veces dices, ¿y por qué me han mandado esto si no tiene nada, ¿no? Entonces, bueno, pues la respuesta muchas veces está en trabajar con más de una técnica y conocerlas todas bien y los fundamentos para saber cada una de ellas en qué nos pueden ayudar. Bueno, a mí me gusta decir como las pijas que el suero antiglobulina carente de IgG4 es mi antiglobulina fetiche. ¿Por qué? Porque nos ayuda una barbaridad en resolver algunos casos que son muy difíciles de otra manera para nosotros, ¿no?
Entonces, bueno, la ventaja es que tanto el gamaclón anti-IgG de Imucor no reconoce los anticuerpos de subtipo IgG4, tanto la antiglobulina para trabajar en tubo como los hematíes indicadores. Y esto es una ventaja porque hay una serie de anticuerpos que son de elevado interés. A ver si esto quiere pasar. Bueno, esta es una imagen de cómo veríamos en el autómata pues, un paciente que lo hemos estudiado con un panel de escrutinio de 3 células y la reacción es negativa. Este es el estudio de un paciente con un anticuerpo frente a antígeno de alta incidencia, un anti-John Milton Hagen, y gracias a estas células podemos saber que no tiene importancia clínica, que le podemos transfundir dentro de 5 minutos y que además hemos resuelto casi hasta el nombre y el apellido del anticuerpo. Precisamente porque muchos centros no utilizan el tubo, hace ya 3 años tuve mi pequeño momento eureka y pensé en poder adaptar el suero antiglobulina de Imucor a las tarjetas de gel, puesto que es la única antiglobulina humana que se vende, por lo menos en el mercado español, que tiene esta característica de carecer de la fracción anti-IgG4. Entonces, bueno, muy brevemente, lo que hicimos fue en una tarjeta neutra de gel, pues sustituir 7,5 microlitros del sobrenadante que hay aquí por 7,5 microlitros del suero antiglobulina, mezclarlo bien, volver a centrifugar para dejar las columnas y hicimos una validación donde comparamos varios tipos de anticuerpos, comparamos la reacción que daba en la tarjeta de antiglobulina que estábamos utilizando y en la tarjeta preparada con el suero antiglobulina carente de IgG4. Veis que tiene la misma potencia de detección, el mismo título, lo detectamos con la policlonal de Grifols y con la tarjeta adaptada con la de Imucor, excepto en este caso, que es un anti-John Milton Hagen, que es positivo con la poliespecífica y negativo con la que hemos adaptado con el suero antiglobulina carente de IgG4. Bueno, esta característica de este suero antiglobulina pues, tiene muchísima utilidad en los servicios de transfusión o en los centros de referencia de inmunohematología como el nuestro, sobre todo a la hora cuando nos enfrentamos al estudio de los anticuerpos que son más difíciles de detectar, que son los que van dirigidos frente a antígenos de alta incidencia, porque para detectarnos necesitamos células nulas en esos antígenos de alta incidencia y no es fácil tener una buena colección de esas células, no existen antisueros que nos permitan fenotipar a los pacientes para la mayoría de esos anticuerpos y entonces utilizamos una serie de estrategias previo a la búsqueda de esas células negativas para clasificar primero ese anticuerpo que sabemos que es de alta incidencia y aquí, pues una vez más se revela este suero antiglobulina como fundamental a la hora de estos estudios. ¿Y por qué? Porque nos permite distinguir anticuerpos de tipo IgG4 y se da la casualidad que los 4 anticuerpos frente a antígenos de alta incidencia que se presentan con más frecuencia son estos: anti-Chido-Rogers, anti-John Milton Hagen, anti-Cartwright-A y anti-Knox-A. Todos ellos comparten la característica de que mayoritariamente son de tipo IgG4. Entonces, la angustia vital de encontrarnos con un anticuerpo frente a este tipo de antígenos de alta incidencia la podemos resolver drásticamente con el suero antiglobulina carente de IgG4.
Mirar, esta es nuestra experiencia. Nosotros damos el servicio de referencia para toda la Comunidad Valenciana. Durante el año 2022 identificamos 20 anticuerpos frente a antígenos de alta incidencia. 8 anti-John Milton Hagen, 3 anti-Chido Rogers, 3 anti-NOPS-A y un anti-Carry-A. En total, 16 de 20, todos ellos son IgG4. Esta ventaja de utilizar no solamente es una ventaja a la hora de diagnosticar, sino a la hora de transfundir al paciente. Si dispones de este suero antiglobulina, milagrosamente tus pruebas cruzadas serán negativas y le puedes transfundir ya, sin más demora. Vale, bueno, estas son las características básicas que nosotros utilizamos para clasificar los anticuerpos frente a antígenos de alta incidencia, la subclase de IgG, saber si son IgG4 o no, cómo se comportan con DTT y cómo se comportan con el uso de enzimas. Y esto nos permite hacer una primera clasificación para luego seguir avanzando en el estudio. Bien, vamos llegando al final. Y una de las tecnologías que también nos están ayudando muchísimo en la investigación, sobre todo de este tipo de anticuerpos frente a antígenos de alta incidencia, son las proteínas recombinantes de grupos sanguíneos. Su estrategia es muy elegante. Son proteínas recombinantes. Si se encuentran con su anticuerpo correspondiente, lo van a bloquear y la reacción positiva dejará de verse y será negativa. Bueno, esto es lo que promete el fabricante. Dice que con 2 microlitros y neutralizas 25 para trabajar en gel. En nuestras manos esto no ha sido así. Solamente el 17% se neutralizan de esta manera y hemos tenido que subir y subir la dosis, utilizar estrategia de equilibrio del suero. No es baladí con esta técnica porque un vial de 200 microlitros cuesta 800 euros. Entonces, el que funcione no es lo mismo que funcione con 2 microlitros que con 10. Y bueno, resumiendo otras técnicas que nos ayudan mucho en los laboratorios de inmunohematología, pues cuando te enfrentas sobre todo a autoanticuerpos, pues necesitas una buena metodología de elución. Nosotros utilizamos el Elukit 2, que es una elución ácida muy potente. Utilizamos mucho el EGAKit, que es una elución más suave, que la utilizamos cuando queremos luego fenotipar esos hematíes. Utilizamos, dejarme ahí atrás, utilizamos cuando tenemos anticuerpos calientes para hacer autoabsorciones, utilizamos el WARP, que es una adaptación comercial de la famosa técnica ZAP. Utilizamos mucho los estromas de matíes de conejo para hacer absorciones de anticuerpos fríos, con la finalidad de detectar si hay anticuerpos subyacentes, y la neutralización con sustancias de grupo, sustancia Lewis, sustancia P1, que nos permiten no solamente identificar y corroborar esos anticuerpos, que son relativamente sencillos, pero sobre todo con anti-P1 poder neutralizar y verificar si detrás del anti-P1 nos estamos perdiendo algún anticuerpo más. Y bueno, pues para finalizar, decir que las tecnologías nos ayudan en el desenvolvimiento del día a día y hace, como hemos visto, que casos difíciles sean un poquito más fáciles de manejar. Y bueno, esto es todo. Y si tenéis alguna pregunta, pues encantada de responderla. ¿Alguna pregunta? Con las proteínas recombinantes solubles, por ejemplo, yo las he utilizado para el chile y para Rogers, y con los 2 microlitros sí que... Es para otros. A ver, nosotros para Chido Rogers no la utilizamos porque como son tan caras utilizamos pool de plasma, la técnica clásica, y con eso los neutralizamos muy bien, ¿no? Hablo de John Milton Hagen, algo de Knox, de Cromer, de Indian, todas esas proteínas recombinantes, sobre todo cuando hablamos de anti-John Milton Hagen, es
dificilísimo de neutralizar y obtienes unas tasas de neutralización. Pero bueno, de esto hablaré en el Congreso de las SEDS que he mandado. La semana que viene os lo cuento. Yo quería preguntar porque cuando hemos casi a los de Inmucor, ya que estamos en esta, que si el Word y el RES lo siguen teniendo, porque cuando hemos intentado eso, pues RES nosotros en tiempos tuvimos, y claro, como somos un hospital grande, pero no tenemos ese número de muestras, al final todo se nos caducaba y lo quitamos como técnica. Y la de Word, pues para ver si lo conseguimos o eso, volveremos a preguntarles. Nosotros lo seguimos utilizando todos los días, o sea que sí, fabricar y vender sí que se vende. Una pregunta, Emma. Gracias por la presentación, ha sido muy clara y muy interesante. Yo he leído algo en estos reactivos de déficit de IgG4, para estas técnicas de estudio muy sofisticado, yo creo, y muy de estos anticuerpos excepcionales, raros, de alta frecuencia, pero para el escrutinio había algún artículo que podía haber problemas en que se podía perder lo que es como para usarlo de forma general en el escrutinio o en algún caso complejo. Te cuento, ¿Sabes? mira, hay un artículo alguna cosilla reciente, que dice esto puede perderse algún anticuerpo. Pero te cuento que es mínimo. O sea, realmente hay un artículo que evalúa realmente la performance del suero antiglobulina de Inmucor y entonces puede perder algunos anticuerpos del subtipo IgG 3.0 y 13.0. que en total son menos del 2% de los anticuerpos de tipo IgG3. O sea, en mi opinión, es una cantidad despreciable y la probabilidad de que te ocurra con un paciente real creo que es... Un pequeño break.